cerradas por miedo a los judíos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis y con Doris. Sean bienvenidos, queridos hermanos. En este día vamos a meditar la palabra de Dios. Y la iglesia hoy recuerda la venida del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico y la Santísima Virgen María, que estaba ahí presente con los apóstoles. Y en este día que Dios nos regala, que Dios nos permite, vamos a meditar la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Hay mucha gente que dice: Padre, ¿y cómo sé yo que tengo el Espíritu Santo? ¿De qué manera? ¿Cómo puedo yo mostrar en mi vida? Bueno, le damos una de las claves, es que todo bautizado tiene la acción del Espíritu Santo. Todo confirmado, de eso vamos a hablar en este Evangelio. Y también los apóstoles estaban asustados, llenos de miedo. Y cuando Jesús se presenta, les da la paz. Y en el lugar donde estaban todos reunidos, los apóstoles, ahí se presenta el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es para todos. Vamos a meditar en este día el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19 al 23. La venida del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico o día de Pentecostés. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo responderemos todos. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Todos. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Qué numerosas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Todos. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Si retiras tu aliento,
Toda criatura muere y vuelve al polvo, pero envías tu espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Todos, envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Que Dios sea glorificado para siempre y se goce en sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. Todos, envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Secuencia. Ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones. Fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Aleluya, aleluya. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos,
por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra. Digan todos después de mí: ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones. Llena nuestros corazones. De tu luz. De tu luz. De tu sabiduría. De tu sabiduría. Para interpretar tu palabra. Para interpretar tu palabra. No como palabra humana. No como palabra humana. Sino como palabra de Dios. Sino como palabra de Dios. Que es en realidad. Que es en realidad. Y que ejerza su acción. Y que ejerza su acción. En nosotros los creyentes. En nosotros los creyentes. Amén. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis hermanos. Feliz día de Pentecostés para cada uno de ustedes, quienes de su casa están escuchando la palabra de Dios y quienes están viviendo este encuentro. Bueno, hoy nos sentimos muy alegres porque Jordi recibió su primera comunión. En este día, Dios mediante, vamos a tener el video un poquito más adelante del día, un día con el Padre Marcos Galvis, y vamos a ver cómo transcurrió parte de la primera comunión de Jordi. Jordi es el hijo de Doris que nos ayuda en las lecturas. ¿Se acuerdan del niño que nos ayuda en las lecturas? Bueno, él es Jordi y hizo su primera comunión. Un regalo, y bueno, yo fui el padrino de Jordi y vinimos a compartir y estamos muy alegres porque Dios le ha regalado a Jordi esta oportunidad de recibir su cuerpo y beber su sangre. Bendito sea Dios por la vida de Jordi. Un día con el Padre Marco Galvi. También enviamos un cordial saludo a todos los hermanos quienes se acercaron a la iglesia en Pandel a saludar al Padre. Que el Señor le bendiga. Gracias por venir de diferentes lugares. Venían a compartir y a tomarse una foto y un saludo al Padre, a Doris, a Jordan. Gracias por este gesto tan bonito. Que el Señor le bendiga. Hoy vamos a hablar un poquito del día de Pentecostés. Yo quiero enviar una felicitación y un abrazote grandote a mi mamá que está cumpliendo años. Que Dios le bendiga. Un abrazo para mi mamá. Para doña Zenaida, que está cumpliendo años. Que el Señor le bendiga, que el Señor la acompañe. Gracias, mamá, por escuchar la palabra de Dios. Y hoy en su cumpleaños, bueno, que Dios le bendiga. Pronto nos encontramos, Dios mediante. Y un saludo también para Mayela, que está cumpliendo años. Que el Señor le bendiga y le acompañe. Vamos a hablar un poquito hoy acerca del día de Pentecostés. Y vamos a tener, vamos a comenzar lectura por lectura. Vamos a tener un poquito de paciencia. Vamos a ir saboreando las lecturas. Vamos a comenzar con la primera lectura. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1. La venida del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico. Estaban los apóstoles reunidos y vino el Espíritu Santo. Y vamos a observar que fueron pasando varios acontecimientos que ustedes y yo hoy vamos a ver, que ustedes y yo hoy vamos a meditar. Vamos a ver la acción del Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo actuó en la iglesia primitiva y sigue actuando. Hoy día es muy común o está muy de moda que la gente diga
que el Espíritu Santo está en mí, que el Espíritu Santo yo lo tengo, que el Espíritu Santo está con nosotros, que el Espíritu Santo no está con ustedes, no. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ustedes y yo podemos llamar a este misterio Santísima Trinidad. Y el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre el colegio apostólico y les dio la gracia para seguir predicando. La gracia que necesitamos nosotros. Hay mucha gente que necesita esta gracia y todos necesitamos esta gracia de seguir predicando. Hoy me llamó la atención porque una de los esposos que venía, decía a la esposa, padre, aquí traigo mi esposo, aquí traigo mi esposo. Y decía al esposo, ay, sí, padre, mi esposa todos los días, eso lo coloca usted el evangelio del día, todos los días. Y ahí estaba. Yo le decía, qué bueno que haya venido. Qué bueno que esté aquí. Sí, sí, yo escucho todos los días la palabra de Dios, porque es que mi esposa todos los días la coloca. Ojalá y tengamos esposas como esas. Ojalá y tengamos madres como esas. Ojalá tengamos padres que no les dé miedo predicar, que no les dé miedo evangelizar y que sientan la fuerza del Espíritu Santo para llevar la palabra de Dios, para predicar la palabra de Dios, para llevar ese mensaje de la palabra de Dios. También hablaba con don Arturo ahora y decía que había, y bueno, oramos por este hermanito ¿cómo es que llama el ministerio? ¿Dónde está? Kairos. Kairos, que estaba predicando, estaba un predicador llevando la palabra de Dios y bueno, creo que le dio un infarto o algo y bueno, vi al hospital, se murió y estaba trabajando. Vamos a orar por su eterno descanso. Qué bueno sería que ustedes y yo tengamos esa fuerza de ir a predicar la palabra de Dios. Me decía don Arturo, decía, yo cuando me voy a trabajar para Dios, ni pastillas llevo, ni medicina llevo y me voy en el nombre del Señor. Y se va a los retiros y se va a los talleres. Eso es tener la gracia del Espíritu Santo. El poder saber que hay una gente incrédula, que hay un pueblo que no entiende nada. Y ahorita vamos a ver en la primera lectura. Habían cretenses, árabes, de gente de Mesopotamia, del Ponto, ahí lo dice, de Asia. Ninguno hablaba el mismo idioma. Pero por la acción del Espíritu Santo todos entendieron el idioma. La acción del Espíritu Santo se manifiesta cuando ustedes y yo hacemos de la palabra de Dios un idioma entendible. Hacemos de la palabra de Dios algo que todos podemos entender. Le explicamos a los niños, a los grandes de celulares y todo el mundo entiende, de carros todo el mundo entiende, de idiomas todo el mundo. Mire, aquí en Estados Unidos llega la gente a Estados Unidos sin saber inglés y eso es rápido que aprende y si no aprende pues muere de hambre. Si no aprende cómo compra, cómo vive y la gente aprende a pesar de ser gente adulta. Yo todavía no he aprendido, pero hay mucha gente que aprende el idioma a fuerza. Pero las cosas de Dios nadie las quiere aprender. Las cosas de Dios nadie las quiere saborear. Y la acción del Espíritu Santo se manifiesta cuando ustedes y yo somos capaces de ir a predicar, somos capaces de ir a evangelizar. Y no solamente eso, sino que la gente también entienda, sino que la gente también comprenda. Vamos a meditar Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 1 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más y llegó la hora de evangelizar. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. Oigan. Todos los discípulos estaban, ¿qué? Reunidos. ¿Dónde? En un mismo lugar. Ese es el problema de los discípulos de hoy día. En Venezuela hay un refrán que dice, los burros se buscan para rascarse. ¿Qué significa? Que siempre están unidos. En español, nosotros le hablamos de Dios a las personas del mismo lugar, del mismo idioma. Yo hablo de Dios en la iglesia, porque allá en la iglesia todos tienen la misma sintonía, somos del mismo lugar y estamos juntos. Pero que yo vaya a hablarle de Dios en el trabajo a mis compañeros, que yo vaya a hablarle de Dios en la casa a mi familia, que yo vaya a hablar de Dios en otro lugar, no. Ese es el problema de la iglesia. Y Dios quiere que la iglesia salga, que la iglesia no se quede en un solo lugar, sino que salga, se difunda. Lo que yo les he dicho a ustedes, compartan el evangelio, compártanlo. La iglesia tiene que salir. Repítanlo de nuevo, por favor, escuchen. Todos los discípulos estaban reunidos
en un mismo lugar. Cuando se habla el mismo idioma, cuando se habla cristiano, cuando se habla de Cristo en un mismo lugar, ahí sí es fácil, ahí cualquiera habla, ahí cualquiera dice algo, da una reflexión. Donde haya gente cristiana, donde haya gente católica, ahí hasta a mí me dan ganas de hablar. Pero donde haya gente atea, donde haya gente incrédula, ahí nadie quiere hablar. Y allá donde tenemos que ir nosotros. Y la acción del Espíritu Santo nos tiene que llevar allá. O dígame si en su casa no hay algún ateo. O dígame si en su familia no hay algún incrédulo. O dígame, me decía una señora, ay padre, aquí le traje a este hombre, ore por este hombre. Un señor que venía en silla de ruedas y me decía, es ateo, perdió la fe. Y yo decía, ¿qué valor tuvo esta señora para traer a esta persona en silla de ruedas para acá? Para que el padre hiciera una oración. A ellos hay que predicarle la palabra de Dios. Escuchen. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Nosotros tenemos en la mente solamente a los apóstoles con un pedacito de candela aquí de fuego ya. No. Olvídense de esa imagen. Es que los apóstoles tenían un pedacito de fuego aquí, una lengua como de fuego, una llamita. Y hay muchos dibujitos bonitos. Olvídense de esos dibujos. Vamos a ver qué significa eso. Oigan. Se llenaron todos del Espíritu Santo. Los que estaban reunidos, los que tenían miedo, los apóstoles que estaban asustados, que estaban como palo de gallinero porque resulta que los estaban persiguiendo. Ahorita el Evangelio nos va a decir, tenían miedo a los judíos porque los perseguían para matarlos. Se llenaron del Espíritu Santo. Y cuando una persona se llena del Espíritu Santo es capaz de hacer esto. De ese grupito de personas a las que les habla, a las que les comparte, a las que no le tienen miedo porque ya las conoce y es capaz de hablarle de Dios. Claro, es facilito que usted va y le habla de Dios al Padre, imagínese. Hay gente que viene a hablarme de Dios a mí y pretende que yo me cale 3, 4, 5 horas escuchándole hablar de Dios a mí. ¿Por qué no va y le predica a un ateo? ¿Por qué no va y le predica a un evangélico? ¿Por qué no va y le predica a un protestante? ¿Por qué no va y le predica a un joven de la calle? Ay, padrecito, es que yo vengo a hablarle a usted de Dios. Padre, usted sí es orgulloso, ¿a usted no le gusta que le hable? No, sí me gusta. Pero es facilito ir a hablar a un cura de Dios. Es facilito ir a hablarle a una persona que sepa de Dios, Ah, eso es fácil. Irle a hablar a un creyente de Dios es lo más fácil. Le va a entender, le va a comprender. Pero ¿saben qué es difícil? Irle a hablar como hicieron los apóstoles a uno de Mesopotamia, a uno de Ponto, de Asia, a uno que no sepa qué carrizo va a saber de Dios. Eso sí es difícil. Y allá tenemos que ir. A un ateo que usted le hable de Dios, a ellos tenemos que ir. Porque resulta que a veces la gente viene, ay padre, yo vengo a hablarle de Dios. Pues sí, está bien, hable. Y demora una hora hablándome de Dios. Está bien, bendito sea Dios. Agradezco que usted me hable de Dios a mí. Bendito sea Dios. Pero porque esas mismas palabras que me está diciendo a mí, no va y se la dice a su esposo que es tremendo ateo. A sus hijos que se han perdido y se han extraviado. A sus compañeros de trabajo que se burlan de las cosas. ¿Por qué no va y le habla a ellos? La papita pelada, decimos en Venezuela. Se llenaron del Espíritu Santo y ellos que estaban unidos para compartir, para hablar, miren lo que hicieron, oigan. Y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. Esto de otros idiomas, hacemos el paréntesis, la gente dice que yo tengo el don de lengua porque empiezo a hablar. ¿Qué significa hablar en otros idiomas? ¿Qué significa hablar en otros idiomas? Vamos a ver si es hablar por hablar cualquier cosa. Vamos a ver qué significa hablar en otros idiomas. Miren la razón del hablar en otros idiomas. En esos días había en Jerusalén, oigan, judíos devotos. Judíos devotos, creían en Dios. Recuerden que por ser judíos no creían en Cristo. Creían en Dios, iban al templo, hacían su sacrificio, pero no creían en Cristo. ¿Quiénes mataron a Jesús? Los judíos devotos. Los judíos creyentes. El sumo sacerdote Anás y Caifás eran judíos devotos. Ellos fueron los que condenaron a Jesús. Y ellos mismos estaban en el lugar. Vamos a ver qué hicieron los apóstoles. ¿O a qué los llevó el Espíritu Santo? ¿A qué debemos nosotros apuntar a partir de hoy, día de Pentecostés? Oigan. Venidos de todas partes. ¿De dónde venían? De todas partes del mundo. ¿De dónde venían? De todas partes del mundo. En español, la palabra de Dios hoy nos está invitando a predicarle a todos, no solamente a mí. Yo no sé si a Doris le ha pasado, pero es que a veces la gente me llama,
Ay, padre, yo quiero llamarlo para hablar con usted, sí. Quiero hablarle de Dios y quiero predicarle de Dios. Y yo me quedo callado porque yo aprendí a escuchar a la gente. Padre, usted sabe que Dios ha sido muy bueno, que Dios existe, que Dios es amor, que la Biblia habla de Dios. Qué bonito, qué hermoso. Padre, pero es que usted sabe que yo tengo un marido que es ateo. Ah, ¿y por qué no ahí le predica a ese? ¿Por qué no hoy le predica a las personas de todas partes del mundo? ¿Por qué no lo hace? Miren, ustedes y yo nos hemos acostumbrado a hablarle de Dios solamente a los que son creyentes, a los que son de Dios, a los que están en la iglesia. Y ese es el error que hemos cometido en la iglesia. A ellos debemos hablarle, sí, pero ellos van a misa solitos, tienen las paticas para ir a la iglesia y van todos los domingos. Se confiesan, comulgan, cumplen con los sacramentos y ahí está el sacerdote. Ellos ya están dentro de la iglesia. Pero es que no le puedo predicar. Claro que sí, usted se puede reunir, hacer su movimiento apostolado, puede leer la palabra, puede hacer oración. Pero ustedes y yo debemos ir a predicarle a esos judíos devotos que están en el resto del mundo. Por ejemplo, ¿cuándo usted le ha ido a predicar la palabra de Dios a un protestante? Dígame. ¿Cuándo usted le ha ido a predicar la palabra de Dios a un ateo, a un científico, a un médico? Dígame. ¿Cuándo usted le ha ido a predicar la palabra de Dios a uno que es vecino suyo y que no cree en Dios? En su trabajo, ¿cuándo se ha atrevido usted a predicarle la palabra de Dios a la gente de su trabajo? Ah, no, pero qué bonito. Vamos a predicarle a estos que son amiguitos, a estos que conocen de Dios. Así fácil. Había gente de todo el mundo. Miren, escuchen. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. ¿Qué oyó la gente al oír el qué? El ruido. ¿Al oír el qué? El ruido. Los apóstoles, por la acción del Espíritu Santo, hicieron ruido. El Papa Francisco dice, hay que hacer líos, hay que hacer líos. Cuando una persona tiene la acción del Espíritu Santo, es capaz de hacer un ruido que llama a otros. Y yo les hago un paréntesis aquí y una pregunta. Ustedes los catequistas, cuando hacen la invitación a otros para que se vengan a trabajar, ¿hacen ruido? Es decir, como dice el texto, ¿se vinieron todos a ver qué pasaba o no? Yo, padre, la gente, padre, yo estoy cansado de invitar a la gente que sea catequista, pero nadie quiere ser catequista, porque usted no hace ruido. Al oír el ruido, léalo de nuevo, escuchen. Venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa. Se vinieron en masa, se acercaron. Dígame usted que está en el curso de los monaguillos, cuando llama a los monaguillos para que vengan a la iglesia a servir, ¿se vienen? ¿Hace ruido? ¿Verdad que no? Usted que está en el ministerio de música, ay padre, tengo 40 años cantando para Dios y a nadie le puedo entregar el coroto porque nadie quiere cantar para Dios. No hace ruido, no llamas a la gente. La acción del Espíritu Santo invita, involucra, llama. Si ustedes y yo no creamos estrategias para hacer ruido, hoy día de Pentecostés, en todas las iglesias se hace ruido, en todas las iglesias católicas se hacen ruido, en todas. Hoy la gente va a la vigilia, hoy la gente va y participa de la misa. Los domingos, pues se hace ruido, ya la gente está acostumbrada a ir a la misa el domingo. Y me llama la atención porque el domingo, ahí sí yo me coloco bien arregladito, me voy a la misa, voy a trabajar. Oye, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, esos son los días en que usted puede hacer un grupo de apostolado, puede hacer ruido, motivar a la gente. Y dice, ay, no, padre, es que a la gente no le gusta nada. Oye, los sacerdotes los domingos trabajamos, llevamos la palabra de Dios y hacemos la misa y hacemos ruido, la gente viene. Pero entre semana, ¿usted hace ruido para que la gente se acerque o todavía no? Al oír el ruido, todos se acercaron, vinieron. Oigan, la acción del Espíritu Santo nos invita a unirnos a Dios. Escuchen. Y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Oigan, ¿los oían hablar en qué? En su propio idioma. Mire, este es un detalle y esto es una clave muy grande dentro de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre toda esta gente que se acercó. Cada uno lo oía hablar en su propio idioma, en su propia lengua.
Cuando ustedes y yo realmente creamos en la acción del Espíritu Santo, todas las personas, empezando por los niños, comenzando por los jóvenes, terminando con los adultos, entenderán el idioma que hablemos. El don del Espíritu Santo, la gracia que le dio de hablar en diferentes idiomas, no fue el de decir cosas que nadie iba a entender. Fue que todos entendieron la palabra de Dios en su propio idioma. Ahora, yo quiero hacer una corrección a los padres, a las madres, quiero hacer una corrección a los laicos. Porque son los primeros que me llaman para decirme, padre, ¿qué voy a hacer con mi hijo? No quiere saber nada de Dios. Padre, ¿qué voy a hacer con mi esposo? No quiere saber nada de Dios. No quiere escuchar nada de Dios. ¿Y qué estás haciendo tú para que esa persona escuche la palabra de Dios en su propio idioma? ¿Cómo le estás adaptando la palabra de Dios? ¿Cómo se la estás llevando para que la entienda en su propio idioma? Así como es de niño, así como es de joven, así como es de adulto. ¿Qué estrategias o herramientas estás empleando para que las personas entiendan la palabra de Dios en su propio idioma? No haces nada. Te duermes. Dice ser católico, tener el Espíritu Santo, ser bautizado, pero lo tiene dormido, pasivo, porque cuando habla, todo el mundo se corre. El lenguaje que emplea es tan pesado que la gente se queda dormido. Nadie entiende lo que usted dice, porque el idioma que usted emplea no es el mismo de ellos, sino es el suyo propio, y el suyo propio ni usted mismo se lo entiende. Y aquí a los que predican, y aquí a los que evangelizan, y aquí a los que llevan la palabra, y aquí a los que enseñan. El propio idioma, adaptar la palabra de Dios a la realidad y a la vida, debe ser una tarea de todos los predicadores, de todos los padres y de todas las madres. Que todo el mundo entienda la palabra de Dios, que todo el mundo lo comprenda. Hoy me gustaba mucho la misa, el padre daba la reflexión y me gustaba, porque él estaba hablando y me quedó grabado porque él estaba hablando de la comida, del banquete. Y el padre de la Eucaristía en plena misa decía, a ver, ¿qué es lo que le gusta comer a los niños? ¿Qué es lo que le gusta? Y uno decía, la comida más que todo era, creo que mexicano, decían comida mexicana, decían. Y hablaban de comida, de esta comida, de aquella comida. Y decía una niña de la pizza y el padre le gustó y agarró y los niños llamó la atención. Mira, atrapó la atención de los niños de primera comunión de una forma asombrosa. Yo quedé impresionado cómo fue tan fácil para el padre atrapar. Y ya después de que le habló de la comida, les dijo, bueno, ahora vamos a la comida eucarística, ahora vamos al banquete, a la Eucaristía. Cristo nos llama a comer y dio una reflexión tan bonita, tan sencilla, pero tan hermosa, que todos, yo estoy seguro que todos los que estuvimos en la misa entendimos el idioma y el mensaje del sacerdote. ¿Lo entendimos? Habló de la Eucaristía colocando ejemplos de la vida cotidiana. Cuando ustedes y yo hablamos de Dios, no debemos enredar el papagayo. No debemos enredarnos nosotros mismos. Las explicaciones y las enseñanzas que ustedes y yo demos deben ser explicaciones y enseñanzas adaptadas a las personas para que las entiendan. Y de ahí que hay sacerdotes, religiosos, laicos, comprometidos que andan en la predicación y andan durmiendo a la gente y no le andan enseñando nada porque hablan de una forma tan técnica y tan inexplicable que nadie entiende lo que dice y sale uno de la misa igual que como entró. La acción del Espíritu Santo es que todas las personas entiendan las cosas de Dios, que todas las personas comprendan de forma sencilla, clara, concisa y precisa el mensaje. El Espíritu Santo hizo un ruido tan grande que la gente se acercó. Y miren lo que sucedió. Todos entendieron el mensaje. Oigan, escuchen. Atónitos y llenos de admiración preguntaban, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes.
Y sin embargo, Y sin embargo, a pesar de que eran de todo el mundo, oído al tambor, paren la oreja. cada quien Cada quien los oye hablar a hablar de qué o de quién. de las maravillas de Dios De las maravillas de Dios, oído al tambor. en su propia lengua. Esa es la acción del Espíritu Santo. La acción del Espíritu Santo es cuando la gente escuche que usted habla de la maravilla de Dios en su propia lengua, en su propio idioma, de la forma más sencilla, clara, da un testimonio conciso y preciso. Ahora comprenda por qué su hijo se aburre cuando usted le habla de Dios, por qué su esposo se fastidia cuando usted le habla del Señor, por qué sus compañeros de trabajo dicen, ay no, ya llegó la canción a hablarnos de Dios. Porque usted no es capaz de hablar de las maravillas de Dios en su propio idioma. Usted no es capaz de hablar de las maravillas del Señor en su propio idioma. Usted habla de las maravillas de su trabajo, emoción. Ay, no, eso sí, que venga, que a usted le dieron, ¿cómo que llama cuando uno lo pasan de un puesto a otro más? Lo ascienden, lo asciende. Ah, me ascendieron de cargo. Náguara. Venga, para contarle cómo me ascendieron de cargo. Y usted echa el cuento como si fuera en vivo y usted se queda, esa maravilla. Lo ascendieron. Y dice la esposa, lo felicito, mi amor. Llega, se les nota la sonrisa de extremo a extremo, de eso habla. Ah, padre, papá, vengo llegando y hoy gané. Hoy estaba jugando fútbol y metí 3 goles, mire. Y el primer gol fue así y lo grabé. Mírelo. Naguará. Hijo, lo felicito. Usted está hablando de las maravillas del deporte que Dios hizo en ti. Vengo llegando y quiero mostrarles el carro nuevo que compré. Miren esta belleza de carro. Esto es una hermosura. Esto es una preciosidad. Y todo el mundo se queda asombrado de la maravilla de carro que usted compró. O venga, para mostrarle el teléfono mío. Es lo último, lo máximo con lomito. Esto es lo maximito. Y todo el mundo se queda sorprendido. De las maravillas terrenas hablamos bien. De las maravillas de la tierra hablamos bien. De las maravillas de la tierra hablamos de la mejor manera y todo el mundo se queda sorprendido. Pero eso sí, de las maravillas de Dios hablamos con desánimo, hablamos con cara de aburridos, hablamos de una forma que hace dormir. El Espíritu Santo es el que nos invita a hablar de las maravillas de Dios de una forma que todos lo entiendan, que todos lo comprendan, que todos digan, Naguará, de verdad Dios hizo obras grandes en esa persona. De verdad, hoy se me acercaba una persona y ustedes van a escuchar en el video un día con el padre Marcos Galvis, se acercaba una persona y decía, padre, empecé a escuchar la palabra de Dios y quiero darle testimonio que estoy trabajando en contra del alcohol. Y otro me decía, padre, estoy trabajando en contra del concubinato y ya me casé por la iglesia. Estoy trabajando en contra de esto. Y yo escuchaba de las maravillas de Dios que hablaban estas personas y decían, siga predicando, padre, siga diciéndonos las cosas. Cuando ustedes y yo sepamos que hay que hablar de las maravillas de Dios, las cosas cambian. Porque es que tenemos católicos que van a la iglesia. ¿Y cómo le fue misa? Ay, no, es lo mismo. ¿Y qué dijo el padre? Ay, ni me acuerdo. Y yo sé que en la iglesia hace mucho calor, y en la iglesia los niños estaban haciendo bulla, en la iglesia había mucho fastidio. Miren, esa iglesia, ay, no, ni aire acondicionado, ni el sonido se escucha. Cuando llegamos de la iglesia, empezamos a hablar no de las maravillas de Dios, sino de lo terrible que nos fue. Así, ¿a quién le van a quedar ganas de ir? Así, ¿qué católico vamos a llamar? Así, ¿qué cristianos vamos a involucrar? Si usted cuando va a la iglesia, si usted cuando va a las cosas de Dios llega peor de como fue. Si usted cuando va a la iglesia, llega a su casa, llega triste, peleando, llega amargado, llega grosero, parece que fuera ido a la iglesia, le fuera metido los espíritus por allá, el diablo llegó amotinado y dice su esposo, pero esta vieja, ¿qué le pasa? Va a la iglesia y llega peor que como fue, no fuera ido para allá. Y con razón lo dice. Pero a este señor, ¿qué le pasa? Llegó de la iglesia y llegas peleando. Pero a estos chamos, ¿qué les pasa? Llegan de la iglesia y llegan pero endemoniados. Porque no se nos notan las maravillas de Dios. Porque no hablamos de las maravillas de Dios. Porque no hablamos de las cosas grandes. Claro, a mí sí me hablan de las maravillas de Dios la gente. Y quiere que le preste atención y que escuche todas las maravillas de Dios. ¿Por qué no va y le habla a sus hijos? ¿Por qué no va y le habla a su familia? ¿Por qué no va y le habla a la gente de lo bueno que ha sido Dios? ¿Por qué tenemos que hablar solamente las cosas feas en la iglesia? Esperamos que un cura caiga en un error para ir a hablar de eso. Esperamos de un escándalo para ir a hablar de eso.
Esperamos de un acontecimiento feo en la iglesia para ir a señalar y apuntar. De eso sí hablamos, de eso sí hablamos. Y se vuelve boom. Y eso se vuelve en lo que llaman videos virales. Todo el mundo se entera que el cura andaba borracho, que el cura tenía mujeres, que el cura le mojaba la canoa, que el cura yo no sé qué. De las maravillas del mundo, de las cosas feas, sí. Del avión cuando cae, de eso sí hablamos. Pero de las maravillas de Dios no hablamos. Y hoy, el día de Pentecostés, nos recuerda la palabra de Dios que debemos hablar de las maravillas, de las bendiciones, de las cosas grandes y lindas de Dios, no de las cosas feas. Usted se acerca y le pregunta a un casado, ¿y cómo le ha ido en estos 20 años de casado? Ay, padre, cargando esa cruz, ¿qué más? Esa vieja me salió bien mala, bien peleona, bien grosera. Yo no sé en qué estaba pesando el día en que me casé, padre. Y usted va y le pregunta a la mujer, y bueno, ¿y cómo le fue con su marido? Ese me pone más cuernos que el carrizo, es un sinvergüenza, es un borracho, no me fuera casado. Razón tenía mi mamá cuando me decía, no se case Julia, no se case Julia, y yo me casé. ¿Y a quién le van a quedar ganas de casarse si usted lo que anda hablando es pestes del matrimonio? ¿A quién le van a quedar ganas de contraer matrimonio si usted habla de pura cosa fea que le pasan? Por eso es que la gente le tiene alergia al matrimonio. Por eso es que la gente le tiene temor al matrimonio, porque usted habla de peste. Si yo como cura me dice, padre, ¿y usted en estos 5 años de sacerdote cómo le ha ido? De lo peor, a mí me ha ido mal, a mí nunca me ha ido bien, nadie me quiere, todo me odia, a mí me va mal. ¿Qué va a decir la gente? Ah, pobre cura, ¿quién va a querer ser cura? Ah, pero usted le pregunta, padre, ¿y cómo le ha ido usted en estos años de ministerio sacerdotal? Qué bendición más grande que Dios me ha dado. Me ha dado la oportunidad de conocer yo no sé cuántos países en el mundo. Me ha dado la oportunidad de ir a predicar la palabra de Dios sin límites a todos lados. Me ha dado la oportunidad de ver una iglesia en el suelo y levantarla con la gracia de Dios, con la gracia del Espíritu Santo. Me ha dado la gracia de ver milagros, sanaciones, curaciones. Me ha dado la gracia de ver miles y miles de personas reunidas, 20,000, 30,000 personas escuchando el Evangelio. Mire, Dios ha sido tan grande conmigo. Dios me ha bendecido tanto, tanto y tengo tanto que agradecerle. Dice la gente, así sí provoca ser sacerdote. Así sí provoca hablar de las maravillas de Dios. He tenido problemas, dificultades, pero de todos ellos Dios me ha librado. Miren los videos que pasó cuando iba a Jerusalén. Cuántos problemas no tuve. Y cuando llegaba allá y escuchaba a los peregrinos decir, ay, duré 10 horas andando en avión, 12 horas andando en avión para llegar aquí. Padre, ¿y usted cuánto duró? 3 días para llegar aquí. Y aquí estoy, bendito sea Dios. Y decían los peregrinos, nah, guará, a usted le tocó peor que nosotros, padre. Claro que sí, pero aquí vine y aquí estoy. Y se les quitaban esas tristezas, esas sinsabores que tenían. Cada quien hablaba de las maravillas de Dios en su propio idioma. No se lo olvide, ahí está la clave. Siga, por favor. Vamos con la segunda lectura. Vamos con la segunda lectura. A nosotros se nos hace falta que se nos note que somos cristianos, que tenemos el Espíritu Santo. Decimos, tengo el Espíritu Santo, pero no nos nota por ningún lado. Oigan, segunda lectura. Léala, ¿qué? De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo del 3 al 7. Primera de Corintios. Sí. 12, 3. Oído al tambor, paren la oreja. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor. Nadie puede llamar a Jesús Señor. Si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Miren lo que viene. Y esto es muy hermoso dentro de la iglesia. Y ustedes y yo como iglesia peregrina, como iglesia samaritana, como iglesia de Dios debemos tener presente. Escuchen. Hay diferentes dones. Hay diferentes dones. En español, no todos servimos para todo, pero sí todos servimos para algo. ¿Para qué sirve usted? No sé, pero usted sirve para algo. No es que usted no sirva para nada. Usted sirve para algo dentro de la iglesia. Hay diferentes dones. Muchos. Unos cantan, otros bailan, otros aplauden, otros predican, otros evangelizan, otros hacen milagros, otros hacen sanaciones, otros limpian, otros arreglan, otros son sacristanes, monaguillos, lectores, cualquiera que sea el cargo. Otros van a la iglesia a calentar la banca, pero para allá van también. Oigan. Pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu es el mismo. Todos somos iguales bajo la acción del Espíritu Santo. No porque usted cante bonito y cante bello, usted es la última pexicola del desierto. Si yo no voy, se cae la iglesia. No, si usted no va, Dios manda a otro. Y da su don y su carisma a otro. Acuérdense la parábola de los talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 3, a otro le dio 1.
Al que le dio 5 los puso a producir, produjo otros 5. Al que le dio 3 les puso a producir, produjo otros 3. Y al que le dio 1 lo escondió. Así hacen los que están en la iglesia, tienen un talento hermoso y van y lo esconden. Se lo quitan, se pierden y no sirve para nada. Se le da al que más tiene. Si usted dentro de la iglesia no participa y no trabaja y no hace las cosas porque usted se cree orgulloso y prepotente, se viene abajo. Le quitan el talento y se lo dan a otro. Escuchen. Hay diferentes servicios, Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. Dios es el mismo, no cambia. Oigan. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Repítalo, repítalo, repítalo. En cada uno se manifiesta el Espíritu. ¿Para qué? Para el bien común. En español, el Espíritu Santo se ha manifestado en usted dándole dones, carisma, capacidades, potencialidades, regalos para el bien de todos, para el bien común. No es porque usted sea el cura, es la última pechicola del desierto, porque usted se va a morir como cura y lo van a tragar los gusanos, allá en la tierra se va a podrir igual que todos. No es porque usted sea el coordinador, usted es lo máximo con lomito y tiene que creerse el capataz de todo. No, señor, usted también se va a morir, se van a comer los gusanos. Todos los dones y los carismas dentro de la iglesia se manifiestan para el bien común, para el bien de todos. Oigan, escuchen, todos los servicios son diferentes, pero son para el bien común. Por eso no todos servimos para todo, pero sí todos servimos para algo. No todos servimos para todo, pero sí todos servimos para algo. Y Dios, que te llamó para hacer una obra en el pueblo, te dará las herramientas, decían los santos, para que la ejecute, para que la lleve a cabo. Si Dios te llama, ponte a trabajar, ponte a caminar y ponte en dirección correcta y Dios colocará las herramientas, colocará los dones y los carismas en ti para que sigas llevando la palabra, para que sigas predicando, para que busques el bien común. Oigan. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo. Porque así como su cuerpo tiene muchos miembros, manos, pies, ojos, nariz, dedos, uñas, y mugre, y pelo y todo, y suma y pare de contar, y es uno solo, dice la palabra de Dios, como el cuerpo tiene muchos miembros y es uno solo, oigan. Así también es Cristo. Así también son las cosas de Dios. Así también es Cristo. Así también es la iglesia. Entre todos formamos la iglesia de Jesucristo. Cada uno sirve para las cosas de Dios. Cada uno ayuda como puede. Cada uno, Dios le ha dado dones y carisma para que sirva. Y si usted se ha flojeado, y si usted se ha perezado, y si usted se ha llenado de apatía, de indiferencia, hoy es el día para que se despierte y sepa que Dios cuenta contigo para el servicio de la iglesia y que Dios está esperando para que usted vaya a servirle, para que usted vaya a ayudarle, para que usted vaya a predicar y para que vaya a hablar de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, de las maravillas que Dios ha hecho en ti. Oigan. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. En español, el día en que usted fue bautizado, se le dieron todos los dones y los carismas necesarios para ir a evangelizar y predicar. El día en que usted recibió el sacramento del bautismo, Dios le dijo, tome, aquí está el combo completo, tome. En el bautizo le voy a dar todos los dones y carismas que necesita. Usted va a servir para todo lo que quiera. Y el Espíritu Santo le dará a usted la gracia del servicio en su casa, en su familia, en la iglesia, en el trabajo. El problema es que los dones y los carismas los hemos escondido, los hemos tapado y Dios no va a pedir cuentas y cuentas caras por no llevar la palabra de Dios, por no evangelizar, por no ser catequista, porque Dios te está llame para que seas ujier, para que seas el que sacristán, para que seas el ministro, para que seas monaguillo, para que seas sacerdote, para que seas alguien dentro de la iglesia y usted se tapa, se cierra los brazos y dice, yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a hacer, yo no voy a ir, conmigo no cuenten, yo no ayudo, yo no colaboro, yo no hago nada.
El día en que ustedes y yo fuimos bautizados, nos hemos comprometido como católicos al servicio de la iglesia. Pero ese día parece que nos echaron agua caliente, nos sacaron corriendo, nos hicieron volar. Por eso hay un chiste, un cuento, yo no sé, y me acordé una vez que llegó, yo no sé quién llegó a una iglesia, en la iglesia había muchos murciélagos. ¿Conocen los murciélagos? Los murciélagos son animalitos que se meten por las hendiduras y buscan lo oscuro. Dentro de la iglesia decía el padre, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con todo ese poco de murciélagos? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y decía el otro, ay, yo no sé, vamos a hablar con el padre, a ver, ¿qué vamos a hacer con los murciélagos? Y se acercan del padre, padrecito, ¿qué vamos a hacer con los murciélagos? Hay muchos murciélagos. Y el padre decía, córranlo, sáquenlo, ya hemos hecho todo y no hemos podido. ¿Qué hacemos? Y dijo uno de la gente del pueblo que no sabía, gente que ignorante, pero que ahí servía en la iglesia, padre, pues vamos a agarrar uno y vamos a bautizarlo. Y el padre le dijo, ¿cómo le ocurre? El bautizo no es para los murciélagos, para los animales. El bautizo es para la gente. Y entonces dijo el viejito, pues bueno, padre, porque aquí a todos los que bautizan se van de la iglesia y después ya no vuelven. Yo creo que si bautizamos un murciélago se va de la iglesia y ya no va a volver. Y así nos pasa. El día en que ustedes y yo recibimos el bautizo, nos vamos de la iglesia y no volvemos. Nos vamos de las cosas de Dios y no volvemos. El día de nuestra primera comunión, nos vamos de las cosas de Dios y no volvemos. Dios nos llama al servicio. Usted como soltero puede servir en la iglesia. Usted como casado puede servir en la iglesia. Usted en su condición como está puede servir en la iglesia. Y Dios le va mostrando el camino para que vaya perfeccionando, para que vaya mejorando. Pero ustedes y yo no queremos servir en la iglesia. El día de Pentecostés fue el día en que todos los apóstoles se dieron cuenta de que servían para algo, de que podían predicar y podían hablar de las maravillas de Dios en su propio idioma. En segundo lugar, en la segunda lectura, no todos servimos para todo, pero sí todos servimos para algo y somos bautizados. Y termino con el Evangelio para no alargarme. El Evangelio está tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19 y siguiente. Escuchen, escuchen. La respuesta de nosotros a Dios es la misma que tienen los apóstoles, la mismita. La actitud que toman ellos es la misma que toman muchos que escuchan la palabra de Dios. Óiganla. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos. Repítalo, escúchelo con atención, presta atención, pare la oreja, oído al tambor. Al anochecer del día de la resurrección. Había resucitado Jesús. ¿Qué día fue el que resucitó Jesús? Domingo. El domingo. Al anochecer del día de la resurrección. Oigan cómo era el escenario, el ambiente. Oigan. Estando cerradas las puertas de la casa. Las puertas de la casa estaban cerradas, trancadas. Oigan. Donde se hallaban los discípulos. ¿Quiénes estaban ahí dentro de la casa? Los discípulos. Los que seguían a Jesús, los que vieron, mire, Jesús era valiente, agarró un látigo y sacó a todos los publicanos, a todos los que vendían palomas y del templo, y le dijo, mi casa de oración, y fuera de aquí lo sacó. Jesucristo era valiente, agarró un soldado y le dijo, usted me pega, ¿por qué me pega? Dígame en qué he hablado mal, y si no, ¿por qué me pega? Jesucristo era valiente, le dijeron, ¿usted es el Hijo de Dios? Sí, yo soy el Hijo de Dios, lo vamos a matar por eso, no me importa, le quitaron la vida. Resucitó a Lázaro, Jesús era valiente. Los apóstoles habían visto la valentía de Jesús, pero estaban con las puertas cerradas, y no solamente con puertas cerradas. ¿Qué tenían los apóstoles? Se hallaban los discípulos por miedo a los judíos. ¿Tenían qué? Miedo a los judíos. ¿Miedo a quién? A los judíos. Al tigre. ¿Miedo a quién? A los judíos. A los leones. No. ¿Miedo a quién? A los judíos. A las armas. No. ¿Saben qué tenían miedo los apóstoles? De los judíos, de seres humanos igualitos a ellos, de personas con manos, con pies igualitos a ellos. Los apóstoles no le tenían miedo a un tigre, a un león, a un caimán, a un cocodrilo, a un elefante, a un oso. Los judíos, los apóstoles, los discípulos le tenían miedo a los judíos. Tenían miedo de enseñar la palabra de Dios. Tenían miedo de ir a predicar. Tenían pánico, le temblaban los pantalones. Los cortaban con un cuchillo de cartón. Lo estaban amenazando. Y ahí estaban los apóstoles
como palo de gallinero, bien asustados, como el pañal de niños, todos sucios, asustados. Y así hay muchos católicos llenos de miedo, de temor. Ay, es que yo no predico en mi trabajo porque, padre, a mí me dijeron que si seguía predicando me van a votar. No votan a los que roban, no votan a los que lleguen tarde, no votan a los que dicen groserías, no votan a los más portados y lo van a votar a usted por estar predicando la palabra de Dios. Es un miedo tonto que han sembrado en usted. Ay, padre, es que yo no le predico la palabra de Dios a mi esposo, ni a mi familia, ni a mi hogar, porque es que a mí me da miedo. Es que mi esposo me dijo que si yo seguía yendo a la misa, dicen las mujeres, si yo sigo yendo a la misa, mi esposo me dijo que me iba a pegar, mi esposo me dijo que me iba a correr de la casa, mi esposo se pone bravo. Su esposo se pone bravo y usted le tiene miedo porque pone bravo a ese tigre. ¿Usted le tiene miedo porque pone bravo a su esposo que usted va a las cosas de Dios? Sí, padre, porque mi esposo es bien bravo. Ah, usted le pone bravo con su esposo se pone bravo con usted y usted le tiene miedo. ¿Por qué usted no le tiene miedo cuando su esposo se pone bravo por otra cosa? ¿Por qué usted no se pone bravo cuando su esposa se pone brava por otra cosa? Cuando usted le puso los cuernos a su esposa, ¿se acuerda, esposo? Usted no tenía en la mente que ella se iba a poner brava, se iba a decepcionar. Ah, pero sí le puso los cuernos. Cuando usted le gritó a su esposo, ¿se acuerda, esposa? Por eso sí no tuvo miedo. Cuando usted fue y se portó mal, llegó borracho, llegó tomado, llegó, bueno, con mensaje de otra, ahí sí no le tenía miedo a su esposa. Ah, pero por las cosas de Dios, a eso sí le tenemos miedo. Hoy hay un miedo a todo el mundo, a las personas. Hoy hay un pánico predicar la palabra de Dios. Nosotros predicamos a la gente, pero los padres no quieren predicarle a sus hijos porque le tienen miedo. Ay, padre, es que el niñito no se le puede hablar de Dios porque se trauma, padre, se trauma. Hay que dejarlo libre, que escoja lo que quiera. ¿Qué cuento? ¿Cuándo en mis tiempos? Ustedes y yo debemos saber que el miedo no puede caber en nuestros zapatos a la hora de predicar. Que si su hijo vive en su casa y quiere vivir en concubinato, dígale, papito, váyase para otra casa, para allá, a vivir en concubinato como usted le dé la gana. Pero si usted está en mi casa, usted se va a la misa conmigo, reza el rosario y lee la Biblia. ¿Le gusta o no le guste? Si no, agarre y váyase. De todas maneras, ahorita o más adelante, su hijo o su hija lo va a dejar solo. Se va a ir y lo va a dejar solo. Que se vaya antes, que se vaya después, ¿cuál es el problema? Pero porque usted le tiene miedo. Su hijo está llegando borracho, drogado, ya está llegando con mujeres, con hombres a su casa, hasta brujería hace, y usted le tiene miedo al bebecito de la casa porque no le puede decir nada y se va de la casa. Porque vaya, ¿cuál es el problema? El miedo no nos puede impedir decir las cosas de Dios. Los judíos estaban asustando a los apóstoles, a los discípulos, y los discípulos de Jesús eran bastantes. ¿No se acuerdan? ¿Cuántos eran los que seguían a Jesús? Cuando multiplicó los panes, ¿se acuerdan? Habían 5,000 hombres. Sin contar mujeres. Sin contar mujeres y niños. Y que había tanta gente con miedo. Los católicos hoy día tienen miedo a un evangélico y se asustan y se llenan de miedo. Se llenan de pánico. Y no, como yo no le voy a predicar la palabra de Dios a un evangélico, padre. A un protestante, su evangélico sabe mucho de Biblia. Ponga a estudiar usted y ponga a predicarle. Los padres tienen miedo de predicar la palabra de Dios a sus hijos. Los esposos tienen miedo. Hasta los curas tenemos miedo. Hasta los curas tenemos miedo. Hasta los curas. Aquí, que yo he llegado por ahí y la gente me ha dicho, oye, padre, usted sí es valiente. Padre, usted sí es valiente. Yo le digo, ¿por qué? Porque usted le estaba predicando muy duro a los políticos. Uy, padre, uy, no, ¿quién va a hacer? ¿Qué cuento? Es usted que es un asustado. Si usted le tiene miedo a predicarle a sus hijos, a su esposa, pues yo no lo voy a tener miedo. Yo ni hijo ni esposa tengo. Pero si tengo una parroquia, si tengo una comunidad, ¿a quién le tengo que predicar? Y voy a dejar que la gente haga lo que le dé la gana. Pues no, le predico. Si me quitan la vida, me la quitan. Yo no me muero hasta que Dios no quiera. El miedo dentro de la predicación de la iglesia, el pánico ha hecho que nosotros nos encerremos en 4 paredes y no salgamos. Usted no ve hoy día que la gente está saliendo a predicar casa en casa. Usted no ve hoy día que la gente anda por ahí llevando la palabra de Dios. Anda invitando a la gente a misa. Usted no los ve. Tienen miedo. Y ahorita con las enfermedades, con esto del mono, ya salió una, salió la peste, salió yo no sé qué, salió la guerra y ahorita viene que la del mono. Y estaba escuchando ahorita, van a meterle miedo a todo el mundo que la enfermedad del mono, yo no sé qué. No sea tonto, no sea bobo. No ande preocupado por esas tonterías. El miedo hace que usted se encierre. El miedo hace que usted se bloquee, que se encierre en 4 paredes. Y eso es lo que quiere hoy día la gente.
que usted ande encerrado, que usted ande sometido y que usted no hable de Dios y no predique de Dios. Ay, padre, es que si yo le predico a los que se le mojan la canoa, a la lesbiana, a los homosexuales, pues se van a poner bravos. Ay, qué miedo les tengo. No sea tonto. Si ellos están viviendo no como Dios manda, como Dios dice en su palabra, ¿por qué debemos tenerle miedo y no predicarle la palabra de Dios? ¿Por qué no vamos a evangelizar? Estaban los discípulos encerrados. ¿Por qué? Por una razón. Porque tenían miedo. Cuando reciben la fuerza del Espíritu Santo, pierden los miedos. Oigan. Se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: ¿Oído el tambor? La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. Jesús se presentó en medio de los que tenían miedo. Jesús se presentó en medio de los que estaban asustados. Jesús se presentó en medio de aquellos que le tenían pánico, no al tigre, no al coco, no al cocodrilo, ni al caimán, ni al babo, ni al león, ni al oso, a los judíos. Y les dijo: la paz esté con ustedes. El Señor es la persona que hace que nuestros miedos se vayan y es el que nos da fuerza para ir a predicar, para ir a evangelizar. Acuérdense de David y Goliat. Vino el gigante Goliat con una espada y ya le iba a dar al pequeño David y le dijo: David, tú vienes a mí con espada y jabalina, yo voy a ti en el nombre del Señor. Sacó la piedra, se la puso en la frente, le voló la cabeza con la espada, le ganó. Los Goliat de hoy día nos asustan, nos atemorizan, que una pandemia va a acabar con el mundo entero. ¿Y cuál es el problema? ¿Usted algún día no se va a morir? Que una pandemia, ahora que el mono va a acabar con el mundo entero, ¿y cuál es el problema? ¿Usted no se va a morir? Que una guerra, que si hay una guerra, ay, que se va a morir todo el mundo. Si hay una guerra, pues nos vamos a morir de algo, de por la guerra, de por el hambre, por la enfermedad, por lo que sea. ¿Quién dijo usted que no se va a morir? Pero los miedos que nos están metiendo son para no predicar la palabra. Y Dios, que es nuestro Padre, el Todopoderoso, se hace presente, Cristo el Señor, para decir: la paz esté con ustedes. Tengan paz, tengan tranquilidad. No tengan miedo, no pierdan la paz, no pierdan la tranquilidad. Se presentó Jesús en medio de ellos y le dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. ¿Por qué le muestra las manos y el costado? ¿Por qué le muestra las manos y el costado? Para enseñarle el dolor y el sufrimiento que tenían que pasar y que tenían que padecer. Para enseñarle que la cruz no lo dejó amarrado. Para enseñarle que la cruz no lo dejó allá crucificado, que se liberó de esa atadura y ahora era libre y es el Todopoderoso y es nuestro Padre el que nos va a acompañar. Para enseñarle que a Él no lo dejaron preso, que a Él no lo dejaron muerto, sino que está resucitado. Le mostró las manos y el costado, oigan. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. Cuando los discípulos vieron al Señor, ¿se llenaron? De alegría. Entonces ustedes y yo, en vez de tener miedo, debemos llenarnos de alegría. Hoy, bajo la acción del Espíritu Santo, debemos llenarnos todos de alegría, de felicidad, de contento. Oigan. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Repítalo, como el Padre. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Recuerden el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Empezaron a predicar, estaban encerrados. Vino el Espíritu Santo, hizo una bulla grande y todos que en el Espíritu Santo empezaron a predicar las maravillas de Dios. En la segunda lectura, ¿recuerdan? Todos nosotros recibimos los dones, todos nosotros recibimos los carismas para colocarlo al servicio, para buscar el bien común. Y ahora el Evangelio le dijo de nuevo: la paz esté con usted. Como el Padre me envió, así los envío yo. Y si usted lee el Evangelio de San Mateo capítulo 28, versículo 19 en adelante: vayan por todo el mundo. Vayan por todo el mundo. La predicación del Señor debe llegar por todo el mundo. No solamente en su casa, en su familia, sino por todo el mundo. Y de aquí estamos predicando para todo el mundo.
para todos lados. Y estamos cumpliendo con la misión de Dios, pero usted también debe cumplir. Si usted no sabe lavar, présteme la batea, coloque el evangelio a su familia, a su hogar, coloque la palabra de Dios para que otros la escuchen. Y termina, y quiero hacerle una pregunta. Una de la acción del Espíritu Santo es lo que usted va a escuchar a continuación, es lo que usted va a oír. ¿Hace cuánto tiempo usted no cumple con esto? ¿Cuándo fue la última vez que usted no vivió este sacramento que va a escuchar a continuación? Porque hay mucha gente que no le importa, porque hay mucha gente que no lo cumple, que este sacramento no lo están viviendo. Óiganlo, escúchenlo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Oído al tambor. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. ¿Cuándo fue la última vez que usted se confesó? Aquí son los protestantes, ¿dónde dice la Biblia que no hay que confesarse? Que hay que confesarse, Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 23. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. La acción del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento se llama el sacramento de la confesión. Si usted tiene miedo, si usted tiene pánico, si usted no quiere predicar, vaya a confiesa. Vaya a confesarse. Hoy es el día en que ustedes y yo debemos tomar la determinación de confesarnos, de buscar al sacerdote para recibir el sacramento de la confesión. Que no pase de esta semana, tarea para todos, que usted se confiese. Una semana le doy para que confiesen. Usted verá si lo cumple o no lo cumple. Pero hay que confesarse. Padre, yo no me he casado, no me puedo confesar. Pues cásese y vaya a confesarse. Yo vivo en adulterio, no me puedo confesar. Pues deje a su esposo, deje a su mozo o a su moza y busque a su esposo, busque a su esposa. Yo vivo en adulterio, yo vivo en concubinato. Pues va y deja a esa persona y va y se confiesa. Por eso es que tiene miedo. Por eso es que usted no predica, porque usted no se ha confesado. Porque usted no ha recibido la acción del Espíritu Santo. Vayan y perdonen los pecados. A eso manda la palabra de Dios. Oigan, escuchen. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que se los perdonen, no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Si ustedes y yo no nos confesamos, ni sueñen que vamos a tener valor para ir a predicar. Que se nos note que tenemos la acción del Espíritu Santo. Hoy día de Pentecostés no es el día en que usted llegue y se coloque aquí una lingüita y ya, o una llamita de fuego, ay, recibí el Espíritu Santo, amén, aleluya. No, Señor. Hoy es el día en que el nacimiento de la iglesia. Hoy es el día en que la iglesia dijo, tenemos la fuerza, vamos a salir a predicar, vámonos a ir a evangelizar. Le predicaron a Medo, a Pardo, a Elamita de la maravilla de Dios, y todo el mundo quedaba asombrado. Necesitamos cristianos decididos, cristianos católicos con el Espíritu Santo, que sean dadores de la palabra de Dios, que sean evangelizadores. Ojalá y usted se anote en esa lista de ir a predicar. Ojalá y usted se anote esa lista de lo bueno somos más. Llegó la hora de evangelizar, llegó la hora de llevar la palabra de Dios. No se quede dormido. Hoy día de Pentecostés, que usted tenga la gracia, la valentía, el valor, el entusiasmo, las ganas de ir a predicar, de ir a evangelizar. Y si se ha dormido, y si se ha opacado, va y se confiesa, dígale, Padre, quiero confesarme porque quiero ir a predicar. ¿En qué puedo servir en esta iglesia? No sirvo para mucho, pero aquí estoy y obedezco en lo que usted me mande. Padre, dígame, quiero servir, quiero ayudar. Abra los ojos, abre sus manos y préstala al servicio de la iglesia. Necesitamos a muchas personas como usted que estén dispuestas a predicar, a evangelizar, a llevar la palabra sin miedo, con valentía, para que la acción del Espíritu Santo se note hasta los últimos rincones del mundo, hasta todos los lugares donde Cristo nos ha mandado. Y si usted, para terminar, quiere conocer todos estos lugares donde estuvo Jesucristo, todos estos lugares donde el Señor estuvo, donde Jesús le dio a los apóstoles el poder de perdonar pecados, donde Jesús le dio la oportunidad a 12 pescadores en la orilla del lago, donde Jesús estuvo predicando, llevando la palabra de Dios. Dios mediante pronto vamos a ir a una peregrinación a Tierra Santa. A lo mejor usted ya haya vivido muchas peregrinaciones. A lo mejor usted ya ha ido a Tierra Santa varias veces, no importa. Pero si usted quiere ir a vivir y conocer la Tierra Santa con nosotros, vamos, los invito. 29 de octubre, vamos a ir a conocer la Tierra Santa, Dios mediante. Padre, yo fui el otro día, me decía una peregrina, ay, la vez pasada, padre, que veníamos cantando y bailando y tomando trago. Y yo dije, vagabundo sinvergüenza, ¿usted vino a Tierra Santa a qué? ¿Vino a Tierra Santa a conocerla? Sí, pero el padre que nos traía nos permitía todo eso. No, señor, vamos a peregrinar. Y los que van con nosotros y ya se anotaron, sepan. Vamos a peregrinar, no a sinvergüenciar, no a vagabundear.
Vamos es a peregrinar, a rezar, a orar, a leer la palabra de Dios. Que usted después de que salga de Tierra Santa diga, realmente esto es una A bendición. vivir estos lugares ahí, ¿verdad, Padre? A vivir y a conocer cada lugar que Dios nos regala. Los invitamos. Dori le va a dar la información de las personas que puedan y quieran ir. Ya se están llenando los cupos. Aproveche que quedan pocos para que podamos ir a la Tierra Santa, la tierra de nuestro Señor Jesucristo. Si a alguien le gustaría, queridos hermanos, acompañarnos en nuestra próxima peregrinación a Tierra Santa, donde se llevaron a cabo todos estos acontecimientos que acabamos de leer, puede llamarme a mi número de teléfono. La área es 818-599-4056. Si no les contesto, déjenme un mensaje y yo me comunicaré con ustedes a la brevedad posible. Ahí les puedo... si tienen alguna duda, responder todas sus dudas o preguntas que puedan tener, y con mucho gusto todos son bienvenidos. Bueno, mis hermanos, gracias por acompañarnos en esta predicación, en este evangelio. Mañana, Dios mediante, vamos a tener la oportunidad de ver el video de Jordan haciendo su primera comunión, partes de lo que fue la primera comunión. Saludamos a todos los que ya se hicieron miembros aquí. Hay personas que ya se hicieron miembros de este canal. Los miembros del canal son los que nos están ayudando para que sigamos predicando, evangelizando. Colocan su granito de arena. Ahí en la parte de abajo, en algún lado, dice la palabra unirse. Usted le da clic a unirse y se hace miembro del canal. Y mensualmente usted nos apoya. Vamos a ayudar al Padre mensualmente con un granito de arena. Ahí le vamos a dar un granito de arena. Los que quieran hacerse miembro, aquí está Sonia regalado. Gracias por hacerse miembro. Y a todos los que colocaron su granito de arena, Eugenio, Nula. Saludamos por aquí a Benito Mata. Saludamos por aquí a Dani Verduo, Freddy Ardón, Teresa Camilo, Micaela Fajardo. Buenas tardes, hermano Marcos. Muchas gracias por su gran trabajo y su sacrificio que hace para evangelizarnos. Dios le ampare y le bendiga enormemente. Saludos desde Chicago. Bueno, a todos los que colocaron su granito de arena, a todos los que participaron de este vivo, que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe. Dios mediante, trataremos mañana de predicar la palabra de Dios, de compartir el en vivo. Si podemos hacerlo, Dios mediante, vamos a participar. A todos los invitamos para estar mañana a la misma hora por el mismo canal. Y bueno, le deseamos un día de Pentecostés a todos. Ojalá todos podamos ir a la Santa Misa en este día de Pentecostés. No ir a la misa un domingo es pecado mortal, y eso hay que confesarlo también. Y que cuando usted esté en la Santa Misa y esté escuchando esta palabra que ha predicado el Padre con Dori, usted diga, realmente me hace falta. La palabra de Dios tiene que ser evangelizada hasta los últimos rincones del mundo, y en mi casa todavía no ha llegado. Y a mi familia todavía no ha llegado. Y a los míos todavía no. Preocúpese. Mire que su casa le hace falta la palabra de Dios. Y si no sabe lavar, préstenos la batea, que con mucho cariño estaremos predicando la palabra de Dios. Gracias a todos por acompañarnos. Nos preparamos para recibir la bendición de Dios Todopoderoso, deseándole un feliz Pentecostés a todos, un feliz regreso del Espíritu Santo a nuestra vida. Hoy es el día de los seminaristas. Hoy es el día de los seminaristas. Oramos por todos los seminaristas del mundo entero, de manera especial por los de nuestras parroquias, para que Dios lo bendiga. Pidámosle a Dios que si algún joven está escuchando este evangelio y tiene el deseo de ir al seminario, pidámosle a Dios que le conceda esa oportunidad de ir a desarrollar, que pueda tener la oportunidad de ir al seminario para ser sacerdote del Dios Altísimo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les hablaron Doris, el Padre Marcos Galvis desde Pandel, Los Ángeles, Estados Unidos. Un feliz día para todos. Los queremos mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos. Feliz día de Pentecostés para todos.